líneas que no entran en 280 caracteres, el espacio en cada programa donde nos dedicamos a razonar sobre algún tema que generalmente tratamos en el programa, aunque no es necesario. Hoy vamos a hablar necesariamente, sí, de la ciencia. Tuvimos la suerte de tener a un investigador, un virólogo experto, no solamente en el coronavirus, sino también en otros tipos de estos agentes infecciosos, que son muchos, que son muy variados y que no se comportan todos de la misma manera. Lo vimos hoy en el programa y pudimos ver específicamente que muchas de las cosas que se dicen respecto, por ejemplo, de los sistemas de detección son falsas. O sea, no es verdad cosas que se afirman en las redes sociales ni que se dan demasiados falsos positivos. Cualquier sistema analítico los tiene, pero generalmente es un valor marginal. También hay falsos negativos, por cierto. Y no es verdad que una persona que no sabe absolutamente nada de ciencias pueda tener el más mínimo conocimiento de la forma en que se realizan los trabajos de alta tecnología. Por más que repitan cosas como ciclos de corte, PCR, bioluminiscencia o cosas que no tienen sentido como grafeno, nanotecnología o chips, todas esas cosas son lo que en inglés se llama basura del habla o gibberish, ¿sí? Technobabble también. Son distintas palabras que lamentablemente no tienen su correlato en el castellano respecto de lo que podría ser una mucho más general, que sería jerigonza, por ejemplo. Un balbuceo sin sentido como el de los bebés. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema que tiene la pseudociencia, primero, es que puede dañar. Mucha gente, como Steve Jobs, por creer en lo que él llamaba medicina alternativa, dejó sin tratar un agresivo cáncer de páncreas hasta que fue demasiado tarde y cuando quiso recurrir a la ciencia, ya la ciencia no podía salvarlo. Tenemos que entender esto, no es un tema de opinión. Lo hemos discutido muchas veces en distintos aspectos respecto de la ciencia. La ciencia no es un relato que se construye sobre opiniones. La ciencia está basada en evidencia empírica. Por supuesto, haciendo la reducción de que estamos hablando de ciencias fácticas. Hay otras ciencias, por ejemplo la sociología o la antropología, que tienen sí, porque su objeto de estudio es el propio ser humano, unas diferencias con respecto a las ciencias llamadas empíricas o fácticas, porque por ejemplo no podemos poner a una persona o grupo de personas abajo del microscopio para estudiarlas, eso es obvio. Pero sí podemos hacerlo con los virus. Sí podemos hacerlo con las bacterias, sí podemos hacerlo con las células, con el ADN, con cualquier cosa que exista en la naturaleza a nivel molecular, es pasible de ser estudiada por la metodología científica. Pero acá está la mala noticia, es difícil, requiere estudiar. El invitado que tenemos hoy seguramente estuvo más de 10 años preparándose para tener su título de doctor. Y no hablemos los años que llevan después para obtener su grado de investigador y desarrollar su carrera. No es fácil. ¿Por qué la gente sospecha que con ver 2 videos de YouTube y leer 4 posts en Twitter ya puede opinar sobre estos temas? Tiene que ver con lo que ya hablamos alguna vez del efecto Dunning-Kruger, esa ilusión óptica, ese sesgo cognitivo que hace que la gente que no sabe crea que sabe, ¿sí? Que lleva a la sobresimplificación de temas que no son simples, ¿sí? Porque qué cosa más fácil. Yo reduzco un tema de alta complejidad a algo que no tiene complejidad y eso lo entiendo, pero el tema es que cuando ya lo entendí estoy en las condiciones de la famosa broma de Sábato, que conviene recordarla. Un día Sábato contó esta anécdota respecto de Einstein, es una anécdota que por supuesto es un cuento de Sábato. A Einstein un amigo le había pedido que le explicara la teoría de la relatividad, una teoría que lleva bastante tiempo comprender, que no es fácil de hacerlo y que requiere un cierto nivel de comprensión matemática bastante elevado. Einstein le despliega algunas ecuaciones y el amigo le dice, no, la verdad que eso no lo entiendo, no sé matemática. Einstein renuncia a algunas ecuaciones, despliega algunas, le pone unos dibujitos y el amigo dice, bueno, mira Alberto, sigo sin entender lo que me estás diciendo. A lo cual Einstein vuelve a simplificar, retira algunas ecuaciones, pone más dibujitos, algunas explicaciones. Y después de 2 o 3 pasos más de esto, cuando ya llega a una presentación que era solamente dibujitos, el amigo le dice, ah, sí, pero esto sí lo entiendo, ah, claro, está claro. Y dice, bueno, pero esto ya no es la teoría de la relatividad.
O sea, en todos los pasos de simplificación se perdió la verdadera esencia del conocimiento que estaba ligada a la complejidad. Entonces no podemos estar en la procesión y repicando. O bien pretendemos conocer las complejidades de un tema, o bien pretendemos sus simplificaciones. Las dos juntas va a ser imposible. La ciencia no tiene el poder de explicar un fenómeno complejo de manera no compleja. La explicación dentro de lo que se llama marco cognitivo o marco teórico de referencia tiene que tener en su ámbito la misma complejidad del fenómeno que está describiendo. Uno puede sí aproximarse, uno puede sí ilustrar o ejemplificar, pero siempre sabiendo por parte del que emite y por parte del que recibe que hay información que se está perdiendo en el proceso. Como divulgador de la ciencia me he visto enfrentado muchas veces a esta dicotomía. Hasta dónde ser fiel a la complejidad del tema y hasta dónde hacer concesiones para que los lectores encuentren una lectura entretenida y en un medio masivo, como puede ser un portal de internet, ese artículo no se pierda. Generalmente el decante es hacia el entretenimiento y la amenidad y no es una pérdida, simplemente es necesario saber que en ese momento se está haciendo una concesión y que lo que uno recibe es apenas una pincelada de la totalidad del cuadro. El cuadro en sí es mucho más grande, es mucho más complejo y requiere una cierta distancia para ser apreciado. Entonces, desconfiemos de los que nos dicen que es muy sencillo entender a la ciencia, como nos dijo el doctor Fajardo, desconfiemos de los que ponen a todos los pergaminos por delante, de los que como un pavo real exhiben 4 o 5 títulos y cargos universitarios que si uno los busca no siempre los va a encontrar. Pero por sobre todas las cosas, desconfiemos de la gente que trata de convencernos con demasiada insistencia. Los dueños de la verdad, que son pocos, si es que hay alguno, no necesitan convencer a nadie porque están seguros de lo que saben. Lo más seguro es que si alguien gasta demasiada energía en convencernos de algo, haya algo sospechoso. Ejerzamos el derecho al pensamiento crítico, no nos dejemos convencer y por favor, vacúnense. La semana que viene nos continuamos resistiendo a la nada en Charlas de Mentes. Hasta el domingo.